Buen día. Esta vez les voy a presentar a Svetlana Alexievich. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Svetlana fue hija de Alexandr Alexievich, militar soviético de origen bielorruso, y de Yevgenia Alexievich, que fue una maestra ucraniana. Alexievich nació en el pueblo de Stanislav, en la Ucrania socialista, pero se cree en la República Socialista de Bielorrusia. Ella estudió periodismo en la Universidad de Minsk desde 1967 y al graduarse marchó a la ciudad de Viarosa en el Oblast o provincia de Brest para trabajar en el periódico y en las escuelas locales como profesora de historia y de alemán. Durante ese tiempo se debatió entre la tradición familiar de trabajar en la enseñanza o el periodismo. Ella también fue reportera en la prensa de Naroula, en el Oblast o provincia de Gomel. Desde sus días de escuela había escrito poesía y artículos para la prensa escolar y también la revista literaria Niman de Minsk, donde publicó sus primeros ensayos, cuentos y reportajes. Allí ella conoció al bielorruso Ales Adamovich, quien la inclinó a la literatura apoyando un nuevo género de escritura polifónica que denominó novela colectiva, novela oratorio, novela evidencia o coro épico. Ella en sus textos, a medio camino entre la literatura y el periodismo, usa la técnica del collage que juxtapone testimonios individuales, con lo que consigue acercarse más a la sustancia humana de los acontecimientos. Para esto tuvo que transformarse en un viajera y visitar casi toda la Unión Soviética. Para eso usó este estilo en su primer libro, La guerra no tiene rostro de mujer, que fue lanzado en 1985, en el que a partir de entrevistas abordó el tema de las rusas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Además, su obra es una crónica personal de la historia de los hombres y mujeres soviéticos y possoviéticos, a los que entrevistó para sus narraciones durante los momentos más dramáticos de la historia de su país, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Afganistán, la caída de la Unión Soviética y el accidente de Chernóbil. Ella, que enfrentaba al gobierno y la censura del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, abandonó Bielorrusia en el año 2000 y estuvo viviendo en París, Gotemburgo y Berlín. Además, en 2011, Alexievich volvió a Minsk, donde varios de sus libros suyos fueron publicados en Europa, Estados Unidos, China, Vietnam e India, y recibió el Premio Nobel de Literatura en 2015. Es la primera escritora de no ficción con este premio en un siglo. Bueno, ahora seguimos con su género literario. Svetlana pues ha cultivado su propio género literario al que denomina novela de voces, donde el narrador es el hombre corriente, aquel que no tiene voz y el mismo que se ha llevado su propia historia a la tumba, desde la revolución hasta Chernóbil y la caída del imperio soviético. Svetlana Alexievich es una escritora bielorrusa que obtuvo el premio Nobel en el 2015 por sus obras polifónicas, las cuales son consideradas un monumento al valor y al sufrimiento de nuestro tiempo. Es mundialmente conocida por el conjunto de sus 5 libros, en los que hace un complejo estudio del hombre soviético, que abarca el tema de la mujer en la guerra, los niños también en la guerra, la catástrofe de Chernóbil, la guerra oculta en Afganistán y el derrumbe del gran dominio soviético. Pues de este modo, la escritora articula la riqueza en género polifónico de voces, donde los narradores son seres anónimos, cuya palabra es testimonial, y con ellos, al margen de lo escrito por Alexievich, se llevan a la tumba su propia historia. Estas entrevistas, además de otros asuntos, buscan tratar las dificultades de transmitir la compleja realidad rusa en la etapa soviética y en la época inmediatamente posterior. Además de que también trata con la incidencia de las peculiaridades lingüísticas en lo referente a la traducción, así como el papel en ello del traductor. Bueno, ahora vamos a hablar de sus obras en las que pues vamos a tratar los 5 libros que son más conocidos en el mundo. Entonces,
Primero tenemos La guerra no tiene cara de mujer, el cual fue lanzado en 1985. Y pues esta es una obra que busca evidenciar las narrativas de las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial, cuyas voces se invisibilizaron en las historias y relatos que se recogieron en los periodos de posguerra, marcados por la valentía y el heroísmo. En ella ilustra cómo fue la participación de mujeres combatientes del Ejército Rojo desde diferentes locaciones, como los hospitales, el combate, los centros de educación, por ejemplo. Después tenemos el libro Las voces de Chernobyl, el cual fue lanzado en 1997. Y pues este libro pues recoge información recopilada durante 10 años. Svetlana pues entrevistó a más de 500 personas que fueron testigos del desastre de Chernobyl en Ucrania, entre los que se encuentran bomberos, los liquidadores, políticos, físicos o psicólogos o los residentes en la zona afectada y también familiares de los anteriores fallecidos. En él se explora las vidas diarias de los ciudadanos afectados de manera directa e indirecta, tanto física como psicológicamente, a raíz de la explosión de la central nuclear. Después tenemos el libro Los muchachos del Zinc, el cual fue lanzado en 2016. Y pues este habla de cómo entre 1979 y 1989 un millón de tropas soviéticas combatieron en una guerra devastadora en Afganistán que provocó más de 50.000 bajas y acabó con la juventud y la humanidad de varias decenas de miles de soldados. Además, los muertos soviéticos volvían a casa en ataúdes de zinc sellados mientras el Estado no reconocía la mera existencia del conflicto. Los muchachos del zinc generó una inmensa polémica y mucha indignación cuando fue publicado originalmente en la URSS. Las críticas acusaron a su autora de haber escrito un texto fantasioso, lleno de injurias y de ser parte de un coro histérico de ataques malignos. En el libro, Svetlana Alexievich presenta el testimonio cándido y emocionante de los oficiales y soldados rasos, de las enfermeras y los prostitutas, las madres, los hijos e hijas que describen la guerra y sus duraderos efectos. Además, Svetlana expone la verdad de la guerra afgano-soviética, la belleza del país y los brutales abusos del ejército, las muertes y las mutilaciones, la profusión de productos occidentales, las vidas humilladas y destrozadas de los veteranos. Y pues nada, los muchachos del zinc pues ofrece una perspectiva desgarradora e inolvidable sobre la realidad de la guerra. Después tenemos el libro que se titula Últimos Testigos, el cual fue lanzado en 1985. Este cuenta que en la Segunda Guerra Mundial pues se dejaron casi 13 millones de niños muertos y en 1945 solo en Bielorrusia vivían en los orfanatos unos 27.000 huérfanos eh, como resultado de la devastación producida por la guerra en ese país. A finales de los años 80, Svetlana entrevistó a aquellos huérfanos y esos testimonios componen un impactante relato de una de las mayores tragedias de la historia. Además, esta obra constituye un retrato personal y profundamente conmovedor del conflicto en Bielorrusia, una historia en la que la propia autora no interviene más allá del prólogo. Son sus protagonistas los que hablan y conforman sus palabras una especie de memoria coral original, auténtica y fascinante de la guerra. Ya para terminar las obras, pues vamos a hablar del libro que titula El fin del Homo Soviéticus, que fue lanzado en 2019, en donde Svetlana Alexievich pues ha conseguido
mantener viva la memoria de esta gran tragedia que supuso la URSS y relatar las pequeñas historias de una gran utopía, en donde cuenta cómo el comunismo tenía un objetivo que era transformar al hombre antiguo. El resultado, 60 años después, ha sido la creación en el laboratorio del marxismo-leninismo de una tipología de hombre muy particular, al cual se le denominó el Homo soviéticos. Desde la publicación de su primer libro, en 1985, Alexievich ha estudiado a fondo al Homo soviéticos, la cual dice que es una figura condenada a desaparecer a raíz de la desintegración de la Unión Soviética. La escritora bielorrusa mezcla en este singular libro el ensayo con la crónica periodística, dando voz a centenares de testimonios, como madres deportadas con sus hijos, estalinistas impenitentes, entusiastas de la perestroika, además de resistentes actuales de la instauración de nuevas dictaduras. Ya para terminar, pues voy a nombrar los premios que ella ha ganado. Entonces, en 1996 ella ganó el premio Ryszard Kapuscinski. En 1999 ganó el premio Herder. En 2005 ganó el premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro. En 2013 ganó el premio de la Paz del Comercio Libero Alemán. En 2013 también ganó el premio Medicis de Ensayo y en 2015 ganó el premio Nobel de Literatura, el cual pues se puede decir que es como su premio más importante, ya que pues la academia sueca sorprende al mundo de las letras al premiar con el Nobel de la Literatura por primera vez a una autora cuya obra es íntegramente de no ficción. Además se reconocía así el género del reportaje periodístico como altamente premiable. Además, la trayectoria de Svetlana pues es considerada por fin una obra periodística de enorme altura que merece un premio a la altura. El dictamen de la Academia destacaba que sus escritos polifónicos eran un monumento al sufrimiento y al coraje de nuestro tiempo. Muchas gracias.